por la que se insta al Gobierno a no ratificar el Acuerdo de Asociación Económica de la Unión Europea con la Comunidad de Estados de África del Sur. Esta iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y para su defensa tiene la palabra el señor Bataller. Gracias, presidente. Como ustedes saben, señorías, hablar de citricultura supone aludir a una actividad que ha moldeado el paisaje, la economía y el modo de vida de muchas comarcas valencianas. Actualmente, los cítricos suponen el 38% de las exportaciones agroalimentarias valencianas y su importancia, en definitiva, para nuestra economía sigue siendo grande. Y ello a pesar de que desde hace más de 30 años el sector entró en una grave crisis debido a factores diferentes. En primer lugar, es obligado a aludir a problemas estructurales derivados del tamaño de las explotaciones, de la falta de un marco legal que protegiese suficientemente a los agricultores frente al resto de intervinientes en la cadena alimentaria, también unidos a las dificultades que hemos tenido para poner en pie un derecho civil propio que regule las relaciones jurídicas privadas que se establecen para producir y comercializar los cítricos y que lo hagan con la debida seguridad. Pero además de estos problemas estructurales, también el sector ha padecido otros problemas derivados de la insensibilidad del Estado frente a la citricultura, insensibilidad que se ha manifestado en muchas ocasiones en los sucesivos tratados comerciales que se han ido suscribiendo, porque el sector ha tenido la sensación, muy justificada, de que en no pocas ocasiones ha sido utilizado como una moneda de cambio. Y esto es también lo que aparece ahora al hilo de la firma por la Unión Europea del tratado al que aludo, del acuerdo con la Comunidad de Estados de África del Sur, porque este acuerdo comporta que se traslade el periodo en que la importación de cítricos de la Comunidad de Estados del Sur de África, el periodo de importación de cítricos libres de aranceles, deje de acabar, como hasta ahora, en el 15 de septiembre y se amplíe este plazo hasta el 30 de noviembre, con lo cual ya pasa a afectar directamente a la temporada alta de venta de naranja valenciana y que supone, según cálculos de las asociaciones del sector, la pérdida directa de 124 millones de euros por la disminución de las ventas, a lo que hay que añadir que, a buen seguro, el exceso de oferta provocará también una rebaja de los precios que igualmente acabará traduciéndose en mayores perjuicios. Y esto en un sector que ya está golpeado y saturado por el veto ruso a las importaciones europeas. Y todo ello, además, unido a algo que hemos de tener muy en cuenta, y es que los cítricos europeos actualmente están libres de la plaga, de lo que se llama la mancha negra, el black spot, que, por el contrario, sí que está afectando a las naranjas que provienen de los países del sur de África. Esta afectación, según se ha denunciado por las asociaciones de agricultores, se ha concretado en que en el año 2015 se hayan detectado en la Unión Europea hasta 45 partidas de cítricos con presencia de agentes nocivos. Las asociaciones de agricultores no se oponen, evidentemente, a la importación proveniente de terceros países a la Unión Europea, porque, evidentemente, somos conscientes que los países que pertenecen a áreas no desarrolladas necesitan mecanismos para que sus economías puedan crecer. Pero las asociaciones exigen algunas medidas para preservar la rentabilidad y los puestos de trabajo que genera el sector. Y así piden unos cupos de importación que primen el periodo de no competencia durante el verano europeo, que va de junio a septiembre, y también piden la implantación de inspectores de controles fitosanitarios estrictos en los puertos de entrada, así como un aumento de los controles, porque, como ustedes saben, en numerosos puertos de la Unión Europea los mismos dejan bastante que desear. Entiendo que la materia de la que se ocupa esta proposición no de ley ha suscitado, por su contenido, el interés
de otros grupos que han presentado enmiendas, las cuales agradezco. En concreto, han presentado enmiendas el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. Y dado que, en el fondo, lo que nos anima a todos es conseguir que el Gobierno del Estado se implique en una defensa efectiva del sector frente a las pérdidas que se derivarán de estos acuerdos y para evitar, como digo, que vuelva a ser el sector una moneda de cambio, es por lo que anuncio a esta comisión que este grupo proponente, en concreto Compromís, ha llegado a una transacción con el Partido Popular, con el Partido Socialista y con Ciudadanos para la redacción de un texto que ahora elevaré a la mesa de esta comisión y con el cual entendemos que se mantiene el espíritu y la finalidad de la proposición que habíamos presentado. Esto es todo. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Vamos ahora a dar la palabra ¿quién hay ahora? Por el Grupo Socialista, no, por el Grupo de Ciudadanos, perdón, a don Miguel Garolet. Buenos días, señor presidente, otra vez. Señorías, la proposición no de ley que han presentado el Grupo Compromís, a nosotros, de un primer momento, pues veíamos que era una proposición de ley que se había planteado para proteger los intereses particulares de un sector, el sector de los cítricos valencianos y también el sector de los cítricos de la región donde yo vivo, que es la región de Murcia. Efectivamente, nosotros, como diputados de esas regiones, pues hemos recibido las presiones lógicas por el temor de estos productores a poder perder una capacidad de mercado motivada por la posible llegada de nuevo material por parte, sobre todo de Sudáfrica, así como la posibilidad de la incorporación de plagas que se estaban dando en dicho país. Las plagas de Sudáfrica efectivamente han sido reales hace 2 o 3 años, ¿no? Pero he de decir que la fruta que ha entrado este año pasado ha sido la mejor fruta, viene de ese sitio, ¿no? Es decir, que parece ser que ya han remitido dicho problema. De todas maneras, las plagas son un problema que tiene un adecuado seguimiento y control por parte de las autoridades de aduanas, ¿no? Hacer la revisa de los fitosanitarios en aduanas son bastante importantes y creemos que esa problemática que puede venir por parte de las plagas está bastante controlado. Por lo tanto, vemos que aquí viene lo que es una propuesta desde el punto de vista de proteccionismo comercial. Nosotros, desde Ciudadanos, defendemos la competitividad de nuestra economía y de nuestros productos, y no el proteccionismo. Defendemos la calidad de nuestros productos frente a los otros productos del extranjero y, por lo tanto, defendemos que el marco comunitario también posee los suficientes marcos de estándares de calidad y mecanismos suficientes para apoyar que estos estándares de calidad sigan preservándose y que se pueda hacer una competencia normal y efectiva que no afecte a nuestros productos. Pero, por lo tanto, como puede ser que este acuerdo, que tiene que ser ratificado por nuestro Gobierno, puesto ya se ha ratificado en la Comisión Europea, como efectivamente puede haber un perjuicio, que se puede ocasionar un perjuicio a unos productores de nuestros cítricos, pues que hemos establecido en la transaccional que pues se aprueben por parte del Gobierno ayudas que puedan paliar los posibles efectos de este acuerdo a los productores y efectivamente que sean y que se haga mucho más intensivos los controles necesarios para que efectivamente los estándares de calidad que se aprueban dentro del marco comunitario sean exigidos a dichos productos. Por lo tanto, votaremos a favor de esta propuesta. Gracias. También una enmienda el Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz, don Gonzalo Palacín. Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Hoy debatimos sobre una iniciativa en relación al acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y los países del sur de África o África meridional.
Es evidente que existe una preocupación importante por las posibles consecuencias que tendría la ratificación y entrada en vigor de dicho tratado, sobre todo las consecuencias que tenga sobre el sector agrícola de nuestro país, principalmente en los productores y comercializadores de cítricos. Y mi partido ya adelantó en el Parlamento Europeo, en el propio debate y votación del acuerdo, que las cosas no se estaban haciendo bien. De hecho, denunciamos la falta de transparencia y los cortos plazos de negociación de dicho acuerdo, tan cortos que no nos dio tiempo ni a analizar debidamente el documento ni a poder presentar ningún tipo de enmienda. Por eso, los representantes socialistas en el Parlamento Europeo, ninguno votó favorablemente a este acuerdo. Un acuerdo de este calado consideramos que requiere un estudio previo que evalúe el impacto económico y social para valorar las posibles consecuencias en los sectores afectados. Y, en función de estas consecuencias, se tienen que tomar las medidas necesarias que compensen las pérdidas a los propios sectores afectados. Pero también hay que tener en consideración las posibles afecciones fitosanitarias. Como ya ha comentado el portavoz de Compromís, pues han sido varias las partidas detectadas con mancha negra y con otro tipo de afecciones que pondrían en riesgo pues, el propio sector productor de cítricos. Y en esta línea también nuestro Grupo Socialista en les Corts Valencianes ha presentado también una iniciativa que va en la misma línea que la que hoy estamos aquí debatiendo, con una serie de medidas que ayuden a mitigar las posibles afecciones de la entrada en vigor de este acuerdo. Yo por eso celebro que tanto el proponente como el resto de grupos enmendantes hayamos llegado a un acuerdo transaccional que recoge esa preocupación y donde quedan reflejadas también las posibles medidas compensatorias que se tendrían que poner en marcha para poder mitigar los impactos negativos. Empezando por el propio estudio de impacto previo que tendría que haberse hecho ya antes de negociar y acordar el propio acuerdo. También activando la cláusula de salvaguardia cuando tengamos opción y, si no, aplicando las propias medidas compensatorias. Y, como he dicho antes también, el tema sanitario y de los fitosanitarios es básico para garantizar la calidad de los productos que entran. Pero también es evidente que el comercio internacional ha de seguir creciendo y que puede ser fuente de desarrollo en los países que han firmado el acuerdo con la Unión Europea, tanto Sudáfrica como el resto de países del África meridional, y que los propios consumidores europeos han de poder consumir productos de calidad a un precio correcto, pero no por eso hemos de poner en riesgo un sector tan importante en nuestro país como es el de los cítricos. Yo, por eso, como he dicho antes, celebro que hayamos podido llegar a un acuerdo y que hayamos recogido pues, la preocupación que hay en el sector y en una parte importante de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, don Gonzalo Palacín. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para defender sus enmiendas, tiene la palabra el señor Pérez Aras. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, nuestros agricultores no necesitan ya más declaraciones. Nos exigen a sus legítimos representantes que denunciemos, reclamemos y exijamos una mayor protección, en este caso, para nuestros cítricos. Nuestros agricultores son también ciudadanos de la Unión Europea. Una Unión que a veces los relega y los utiliza como moneda de cambio, como ya se ha mencionado una y otra vez, especialmente a la agricultura mediterránea, seriamente afectada por este acuerdo. Nos exigen soluciones, de ahí el planteamiento de esta propuesta transaccional entre los distintos grupos, que también hemos apoyado desde el Grupo Parlamentario Popular, sustentada también en una acción coordinada y conjunta en la Comunidad Valenciana por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, presentando mociones en ayuntamientos, diputaciones y también en les Corts Valencianas, tras diversas reuniones mantenidas con los colectivos, asociaciones, para recoger sus legítimas demandas y compartir su lógica preocupación. El sector citrícola español en general y el valenciano en particular han venido denunciando los graves prejuicios de este acuerdo, que no ha contemplado ningún estudio de impacto previo ni garantiza ningún mecanismo compensatorio ni una posible vía de financiación, en su caso, al sector para una posible reconversión, aunque siempre nos queda el recurso al artículo 34 del mismo como salvaguarda. Una voz de alarma de todo un sector estratégico por su capacidad exportadora, que viene avalada por el propio COPA-COGECA de la Unión Europea, en el que están representadas las organizaciones agrarias y las cooperativas de los 28 Estados miembros. Una voz que se ha escuchado de forma contundente en su reciente congreso celebrado en Grecia, denunciando los problemas que arrastra la agricultura en general y los cultivos propios del sur de Europa en particular, reclamando un cambio de rumbo en las políticas comunitarias vinculadas al mundo agrario y rural, en palabras de don Cristóbal Aguado, presidente de ABA-Saja, en tan importante foro.
La campaña citrícola ha arrancado de forma decepcionante para los productores, el eslabón más débil de la cadena alimentaria. Los acuciantes problemas que genera la crisis hídrica en la cuenca mediterránea se añaden también al aumento de los costes de producción. Todo ello con consiguiente desventaja para unos productores que se ven en una situación insostenible y de indefensión ante la competencia de terceros países con graves prejuicios para nuestros intereses. Todo ello agravado también por la falta de control fitosanitario, que ya fue denunciado por la ministra Tejerina en 2014, obligando a la UE a establecer la decisión de ejecución de la Comisión de 2 de julio de 2014, una normativa incumplida sistemáticamente por Sudáfrica, saltándose todos los requisitos de control y multiplicando cada año los casos de entrada de mancha negra. Como datos de incumplimiento, 34 detenciones en 2012, 35 en 2013, 45 en 2015 y sucesivamente. Por eso nos sumamos a esta transaccional en la que tenemos que buscar implementar un acuerdo que de verdad nos permita defender los intereses de nuestros agricultores en general y del sector citrícola en particular, con mayores garantías y seguridad para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Vicente Pérez Aras. Para fijar posición, grupos que deseen tomar la palabra. Vamos a ver. En el grupo mixto, en nombre de Convergencia, el diputado Antonio Pastius. Gracias, señor presidente. En relación a la propuesta que plantea Compromís, desde el Partido Demócrata votaremos a favor de la misma. Y lo haremos con el pleno convencimiento que la Unión Europea no debe ni debe continuar firmando acuerdos con países de fuera de la Unión en materia agroalimentaria si estos no conllevan como mínimo que se exijan los mismos requisitos fitosanitarios al producto importado que al producido en territorio europeo, además de las compensaciones a los sectores afectados que hayan. En este sentido, como entendemos que el acuerdo Unión Europea-Estados de África del Sur no garantiza ni una cosa ni la otra, apoyaremos la propuesta que hace Compromís. Muchas gracias. Ahora, por el grupo de Unidos Podemos, En Comú Podem y Mareas, la señora doña Rosana Pastor. Moltes gràcies, president. Señorías, el Grupo Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, en Marea, está, por supuesto, en contra de la ratificación del Acuerdo de Asociación Económica de la Unión Europea con los países de África del Sur y defenderemos con voz firme la necesidad de revisión de esos acuerdos por considerar que van en contra de un producto como es la naranja, emblemático a nivel social y económico, tanto en la Comunidad Valenciana como en el resto del Estado. Consideramos como en el resto del Estado. Consideramos imprescindible que el Gobierno español se posicione claramente en defensa de los intereses del sector ante la Unión Europea, una Unión Europea que realiza concesiones comerciales ventajosas a terceros países sin una evaluación exhaustiva de los riesgos que estas actuaciones pueden generar en los propios países Estados miembros de la Unión. Este tipo de acuerdos, además de perjudicar gravemente a los productores de cítricos y muy especialmente a la producción valenciana, no benefician a los pequeños campesinos, como se ha vertido en esta comisión por varios grupos. No benefician a los pequeños campesinos, a los medianos productores de cítricos de África del Sur. Bien al contrario, benefician a grandes empresas con grandes extensiones de terreno, grandes plantaciones que además poseen tierras que el Gobierno africano cede a favor de esas grandes empresas, poseen tierras que vienen de la apropiación, del acaparamiento de tierras. En definitiva, estos acuerdos no benefician a la misma agricultura que pretenden beneficiar, la agricultura del pequeño y mediano campesinado. Al contrario, están beneficiando a las grandes corporaciones. Estos acuerdos benefician a la misma agricultura industrial que expulsa al campesinado africano a la pobreza. Y ahora, también, si no tomamos medidas, acuerdos como este de libre comercio y otros que en estos momentos se gestionan de espaldas a la ciudadanía amenazan de muerte a la agricultura familiar y social, a las explotaciones de medianos y pequeños productores, también ahora mismo dentro de nuestras fronteras. El acuerdo que nos ocupa amplía hasta noviembre el periodo de libre importación de cítricos con aranceles reducidos, manteniendo así la naranja sudafricana
en todas las grandes superficies justo cuando se inicia el periodo de comercialización de nuestra naranja. No voy a entrar en los detalles y en las cifras de toneladas que está nuestro país poniendo en el mercado y que, a consecuencia de la entrada de la naranja sudafricana, padecerá consecuencias económicas muy desfavorables. Los acuerdos que nos ocupan, además, prevén que a partir de 2025 desaparecerán las tasas a la producción de los países firmantes del acuerdo y pasarían a entrar libremente en nuestro país y el resto de los países de la Unión Europea. Este acuerdo afectará económicamente a los productores españoles de cítricos para favorecer a Sudáfrica, que en este momento es el segundo país exportador de cítricos en fresco tras España. Puede pasar a ser el primero a consecuencia de estos acuerdos. Aparte del aspecto económico, nos preocupa que la Comisión Europea haya suavizado las condiciones de control fitosanitario en fronteras. Estos cítricos procedentes de Sudáfrica, sin tener ninguna consideración las advertencias que hace la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y que alerta continuamente del riesgo de las importaciones citrícolas de Sudáfrica por la plaga negra que allí se produce y que no afecta de momento a la Unión Europea. Esa plaga, aquí les muestro cómo deja el fruto y cómo deja inservible para la comercialización toda la producción. Es muy significativo que en un documento el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos recoge exactamente lo siguiente. En septiembre de 2015, no hace 2 años, ni hace varios, como se ha vertido en esta comisión, Sudáfrica suspendió voluntariamente la explotación de cítricos de la Unión Europea y recomendó a los exportadores que solo utilizaran el puerto de Róterdam para las exportaciones futuras como medida de precaución y mitigación de riesgos para evitar la producción de la Unión Europea, que se prohibiera la entrada de exportaciones de cítricos de Sudáfrica en la Unión Europea. Aquí acaba la cita y yo añado, el puerto de Róterdam es conocido por su laxitud en materia de vigilancia de fitosanitarios. Por todo ello, sería necesario que, previa ratificación del acuerdo, el Gobierno y el Ministerio de Agricultura expliquen la posición de España al respecto, expliquen los informes que han elaborado y si han contrastado la postura de las diferentes organizaciones agrarias y del sector de la industria de la alimentación. A tal efecto, el Grupo Unidos Podemos en Comú Podem en Marea tiene solicitada la comparecencia de la persona responsable del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de una de las asociaciones fundamentales en el sector, la Unión de Llauradors y Ramaders, a fin de recoger un análisis más completo y escuchar al sector las alternativas por su propia boca. Por todo ello, votaremos afirmativamente a la PNL del Grupo Mixto para la no ratificación del acuerdo con los países de África del Sur. Por todo ello, y a consecuencia de la falta de transparencia y claridad de este Gobierno en funciones, ante la falta de confianza que nos generan las posturas cuanto menos incoherentes de los representantes del Partido Popular y, lamentablemente, también del Partido Socialista, que, como aquí pueden ver, votan cambiando incoherentemente su posición dependiendo de la instancia en la que se están manifestando. Así que aquí hemos oído manifestaciones de buenas intenciones, pero en el Parlamento Europeo estos son los parlamentarios españoles que votaron en contra. Por todo ello, y a la espera de la comparecencia de la persona responsable del Ministerio de Exteriores y del representante de la Unión de Llauradors y Ramaders, este grupo votará en contra de la ratificación de los acuerdos. Muchas gracias, señor presidente. Pastor, esto para fijar posición. Ya han intervenido todos los grupos. Entonces ruego que al señor Enric Bataller nos manifieste qué enmiendas va a aceptar. Vamos a pasar ahora. ¿Quién? Ah, sí, perdón. Señor Bataller, don Enric Bataller. Sí, señor presidente. Señorías, el resultado de la enmienda transaccional que hemos acordado entre Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y Compromís da en un texto que mantiene su exposición de motivos y, en cuanto a la parte propositiva, tiene la siguiente redacción.
el Congreso de los Diputados considera necesario, primero, vigilar el cumplimiento estricto del acuerdo de asociación económica y, en su caso, solicitar la activación de una cláusula de salvaguardia que preserve los intereses citrícolas españoles siempre que se den las condiciones establecidas en el artículo 34 del mismo. Segundo, instar a la Comisión a que, tras la aplicación provisional del acuerdo, realice un estudio de evaluación de impacto del acuerdo, adoptando, en su caso, las medidas compensatorias pertinentes en el caso de que se vean perjudicados los productores. Tercero, instar a la Comisión a mantener y reforzar los programas específicos de control y vigilancia para aquellos productos y países en que se constate un incremento del riesgo de acuerdo con la normativa comunitaria. Cuarto, revisar y mejorar, en la medida de lo posible, el protocolo de transporte. Quinto, instar al Gobierno a promover la denuncia de este tratado ante las instancias comunitarias en cuanto se detecten incumplimientos de las obligaciones anteriores. Este es el texto resultante de la transacción que ahora le daré antes. Gracias, señor. Le rogaría que lo facilitara a la mesa. Bueno, es costumbre que las enmiendas transaccionales se lean en cuanto estén todos los diputados para votarlas. Pero, en fin, ya le agradezco su diligencia porque nos facilita el trabajo. Entonces, vamos a pasar